para todos. Es un gusto encontrarnos en este seminario que está focalizado en la temática del sufrimiento asociado a la enfermedad humana. En el Consejo Académico de Ética en Medicina, que en este periodo tengo el honor de presidir, consideramos que era una temática oportuna para abordarla dentro de la serie de seminarios. Y bueno, hoy es la fecha. El agradecimiento a todos los compañeros de trabajo del Consejo Académico, a las autoridades de la Academia Nacional de Medicina que facilitan este lugar tan particular, ¿no es cierto? Yo creo que nos transporta, y creo que es importante porque el tema es el sufrimiento asociado a la enfermedad. Y bueno, esto sucede en los hospitales, en los hogares cuando alguna persona enferma, etcétera. Pero creo que es bueno que nos reunamos, algunos interesados, en un ámbito de esta naturaleza académico, para reflexionar, para intercambiar perspectivas, conocimientos, experiencias, sin olvidarnos que la esencia del sufrimiento no es lo que leemos en el libro o lo que podemos escuchar de algún experto, sino lo que concretamente vive cada persona que padece la enfermedad. Sin embargo, es necesario, desde la reflexión y desde el encuentro, encontrar energía, encontrar herramientas, encontrar ideas y estrategias para decidir cómo nos posicionamos cuando el sufrimiento nos interpela, como equipo de salud o como persona enferma, como familiar de un ser sufriente, etc. Esta es la temática de hoy. Hay sufrimiento social, hay sufrimiento económico. Esto va a estar centrado en la enfermedad humana, y los expositores son distintos profesionales de la salud con una trayectoria, con su experiencia y con sus competencias directamente vinculada con esta temática. Voy a ir presentando uno tras otro en la medida que comiencen las exposiciones. Vamos a tener un receso. El programa, creo que todos tuvieron acceso al programa por email, más o menos en la mitad de la mañana, y vamos a tratar de cumplir los tiempos para terminar en hora. Y la primera presentación la va a hacer la licenciada Silvina Dulinski, que es doctora en psicología por la Universidad de Buenos Aires. Silvina terminó, yo creo que hace más de 15 años, la residencia posbásica de cuidados paliativos. Fue una de las primeras egresadas de esta residencia que se desarrolla en el Ministerio de Salud, en los hospitales del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y desde su profesión, la psicología, siempre ha transitado por este terreno, y su tesis doctoral estuvo focalizada justamente en la conceptualización del sufrimiento en el contexto de los cuidados paliativos. Por eso nos parecía más que oportuno abrir este encuentro con Silvina, que además es miembro de la comisión directiva de la Asociación Argentina de Medicina y Cuidados Paliativos, dirige un curso de rehabilitación paliativa en la Clínica Santa Catalina, es miembro del equipo de cuidados paliativos del Hospital El Cruz en la provincia de Buenos Aires y también supervisora de la Residencia de Salud Mental en la Ciudad de Buenos Aires. Silvina. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación.
la agradezco, pero además celebro siempre la oportunidad de poder transformar una presentación en un diálogo con gente amiga, con gente que por ahí viene pensando algunas temáticas que nos apuran en la clínica. El sufrimiento existencial suele ser una urgencia clínica, así que gracias por poder tener este espacio para compartir algunas ideas y escuchar las experiencias de ustedes también. Esto es brevemente un plan de trabajo para este rato. Qué alegría, puedo ver sin anteojos. Para este rato vamos a atravesar el concepto de conciencia de finitud, vamos a tomar sucintamente la definición de cuidados paliativos, algunas consideraciones históricas en relación a esta conciencia de finitud. Por lo menos mi marco teórico a la hora de pensar el concepto de sufrimiento existencial es el psicoanálisis, así que vamos a presentar 2 o 3 aportes que tomamos del psicoanálisis, sobre todo esta juntura de los conceptos de muerte, trauma y duelo, pensar qué pasa con el momento de acercarse a la idea de la muerte propia, melancolía y finalmente vamos a intentar hacer el aporte del concepto de sufrimiento existencial. Nos parecía importante empezar por la idea de qué es la muerte. La muerte, ustedes saben que es el campo de batalla, por lo menos de la filosofía, y el filósofo que logre responder a la pregunta de qué es la muerte se va a ganar el trofeo. Nosotros recurrimos a la literatura para introducir algunas ideas en relación a qué es la muerte, y la primera idea la tomamos de Simone de Beauvoir, que introduce que en la muerte, que en el momento, en la hora de la muerte, en la hora final del moribundo, se encierra una verdad y un saber absoluto, con lo cual tenemos una primera aproximación en relación a la muerte, donde pensamos que en la muerte, en la hora de la muerte, hay un saber y una verdad. Pero también hay una relación entre la muerte y el tiempo, y en este caso es Víctor Jara quien en el poema Te recuerdo, Amanda, nos dice que la vida puede ser eterna en 5 minutos, sobre todo si el tiempo que queda restante de vida son 5 minutos. Javier Marías, por su lado, introduce la experiencia del muriente que sabe que se va a morir y describe esta experiencia como una experiencia extraña, pero altamente penosa. Sin embargo, la clínica es soberana, realmente la clínica es soberana, y quien nos mete de lleno en la pregunta de qué es morir y qué pasa cuando alguien sabe que va a morir es Gladys, una paciente a quien conocimos en el hospital hace muy pocos meses, que en el primer encuentro nos dice: ahora que estoy enferma, no sé cómo vivir con esta incertidumbre. Y rápidamente nos pregunta, y esta es la pregunta que va a acompañar todo el proceso de enfermedad y seguimiento que hacemos nosotros: ¿cómo vive ahora que sabe que se va a morir? Pregunta que además es realizada con desesperación. Recuerden a Gladys porque en un ratito la vamos a volver a traer. Entonces, tomando estas ideas en relación a qué es la muerte, a qué es morir, lo primero que tenemos para decir que morir es un problema de saber y de verdad. Cuando alguien está muriendo, cuando alguien sabe que en algún momento del transcurso de su enfermedad va a morir, lo que se le presenta es un problema de saber, en términos de saber sobre la muerte, pero también un problema de verdad, porque sabe que eso que está sucediendo es verdadero y no deja escapatoria. Por otro lado, los cuidados paliativos, en esta juntura de saber y verdad, proponen un abordaje de muertes con sujeto que los distancia de muertes intervenidas, de muertes medicalizadas. Entonces, en ese punto es donde pensamos que el sufrimiento existencial es la marca insustituible de los sujetos de las muertes que acompañamos. Tenemos de alguna manera un estado de arte, un marco teórico propio, que son las definiciones de cuidados paliativos. Ustedes las conocen, no las voy a repetir.
Yo tomé la redefinición de la OMS del año 2002 y también la última definición de cuidados paliativos del 2019 que propone la IAHPC, y verán que en ambas definiciones se habla de sufrimiento. Y mi pregunta es si el sufrimiento de la primera definición es el mismo que el sufrimiento que se introduce en la segunda, y la verdad es que no lo sé. Intuyo que no, pero avanzo un poco más en esto y lo que me pregunto es si estos sufrimientos que aparecen en las definiciones son definiciones de sufrimiento existencial. Tampoco lo sé, creo que se acercan, pero sí sé que para leer tanto el sufrimiento de la primera definición como de la segunda, pensándolo a la luz de lo que nosotros llamamos sufrimiento existencial, no podemos dejar de olvidarnos que esos sufrimientos están en relación al problema que nosotros enfrentamos, que son las enfermedades potencialmente amenazantes para la vida. Es decir, que son sufrimientos que inexorablemente hay que pensarlos en ese contexto de enfermedad. De ahí que ubicamos la importancia de contar con un concepto propio, específico de sufrimiento existencial en la praxis de los cuidados paliativos. Este es el aporte que vamos a intentar hacer. Para empezar a acercarnos más de lleno a este aporte, hay tres situaciones que tenemos que tener presentes, tres afirmaciones. La primera es que este sufrimiento, el de las dos definiciones y el de sufrimiento existencial, es un sufrimiento que surge en el encuentro particular del hombre con la percepción certera de morir. Es decir, es un sufrimiento que surge en este encuentro del hombre con la idea de su muerte. La segunda idea que tenemos que tener presente es que en ese encuentro del hombre con la idea de su propia muerte surge también una conciencia nueva, desconocida, ominosa, que genera espanto en su surgimiento, que es la conciencia de finitud. Y lo tercero que tenemos que afirmar es que un hombre que sufre es un hombre que sabe sobre la finitud. Encuentro con la muerte, percepción certera de muerte, conciencia de finitud, saber nuevo sostenido en esa conciencia de finitud. Algunas consideraciones históricas en relación a esta conciencia de finitud. Nosotros sabemos que a lo largo de la historia ha habido algunos indicios de la presencia de este encuentro con la muerte, de esta conciencia de finitud, que la cultura en distintas producciones se ha intentado, nos ha salvado de alguna manera para no tener un encuentro tan directo con esto, pero sabemos que ya el hombre de Neandertal, que era nómade, enterraba a sus muertos y que había prácticas funerarias y que había una conciencia de finitud asociada al cuerpo del muerto, y estas primeras formas de conciencia de finitud están sostenidas, y yo creo que en esto no hemos marcado mucha diferencia, en el horror que tenían nuestros antepasados, y yo digo que seguimos teniendo, frente a la descomposición del cadáver. Este horror frente a la descomposición del cadáver, conciencia de finitud mediante, dio lugar a las mayores perturbaciones anímicas frente a la muerte, sufrimiento existencial, pero también ha dado origen a todas las prácticas funerarias. Desde esta primera conciencia de finitud que ubicamos ya en la sepultura que realizaba el hombre de Neandertal de sus muertos, hasta la actualidad encontramos, yo decía, no estamos en un lugar diametralmente opuesto, encontramos que en la modernidad la muerte se da bajo la forma de lo que Philippe Ariès llama muerte excluida, y es una exterioridad respecto del lazo social, pero también es una exterioridad respecto del discurso. Si nuestros antepasados miraban con horror, con espanto a sus muertos,
Hoy el muerto se ha transformado para nosotros en un excluido silenciado. En ese sentido, es interesante pensar qué hacen los cuidados paliativos como una práctica innovadora, de vanguardia en ese contexto, porque justamente los cuidados paliativos marcan un posicionamiento distinto respecto a este espanto, devuelven una voz al introducir una pregunta por la muerte, el proceso de morir, por los muertos, pero sobre todo marcan una posición ética en donde deciden fundar su práctica justamente en aquello que queda excluido. Los cuidados paliativos éticamente deciden maniobrar con el sufrimiento existencial. Decía al principio que los cuidados paliativos persiguen muertes con sujeto, que se alejen de muertes intervenidas, medicalizadas, y es acá donde tal vez tomamos uno de los aportes centrales del psicoanálisis. El psicoanálisis nos devuelve alguna idea de sujeto, nos permite acceder a una idea de sujeto que creo que combina muy bien con lo que hacemos en cuidados paliativos, sobre todo porque es un sujeto que no es el sujeto de la conciencia, es un sujeto que no sabe nada sobre él mismo, es un sujeto que no tiene conciencia de finitud, es un sujeto que presenta y es producto de una posición inconsciente, donde Freud describe qué pasa con el hombre que se enfrenta con la muerte y nos acerca una idea central, producto de la experiencia de la Primera Guerra Mundial, donde los hombres conviven con la muerte todo el tiempo, la del prójimo, pero también con el temor de la muerte propia. Y lo que nos dice Freud es cuando el hombre se confronta a la idea de la propia muerte, con lo que se encuentra es que no cuenta con ninguna representación en el aparato psíquico de lo que es morir. Por lo tanto, dice, vivimos una vida abstraídos de esta conciencia de finitud, sostenida en una fantasía narcisista de inmortalidad. En el inconsciente somos todos inmortales. Tremendo problema tenemos los paliativistas cuando nuestros pacientes se enfrentan con esta percepción certera de morir, construyen un saber respecto de lo que está sucediendo en ese momento y no encuentran forma de nombrar lo que están viviendo. En ese punto, esta posición inconsciente del hombre frente a la muerte provoca una disyunción entre el saber, la verdad y el conocimiento. Sé que estoy muriendo, sé que esto que sé es verdadero, pero no puedo decirlo. Con lo cual, la pregunta por la finitud y esta nueva conciencia de finitud es una percepción que no se dice, e introduce la angustia por la incertidumbre de la existencia. Y acá nos vamos acercando a la idea que tenemos de sufrimiento existencial. Si no hay inscripción de lo que es morir, si no hay inscripción de la muerte, nuestros pacientes a la hora de morir son pacientes que cuando tienen que dar cuenta de lo que están viviendo, son pacientes que se ubican en el campo de la emergencia de lo traumático. Y a la hora de poder recurrir a alguna idea para decir lo que viven, la idea más cercana que tal vez tengan es el duelo que han realizado por la muerte de otro, que sigue sin ser la muerte propia. Freud nos enseñaba que la vida no es otra cosa que un rodeo para la muerte, que la vida es hinchazón. Por suerte contamos con esa hinchazón y nos enseñó, si vis vitam para mortem, si quieres soportar la vida, prepárate para la muerte. ¿Cómo? Y acá tenemos el recurso hermoso de otro concepto que aporta el psicoanálisis, que es el concepto de deseo. La vida no es otra cosa que un rodeo deseante en torno a la muerte. Hay vida si hay algún deseo posible.
El duelo, decía, es un recurso que a veces nuestros pacientes tienen a la hora de pensar la propia muerte, porque sabemos que el trabajo del duelo es de algún modo un trabajo de escritura en relación a la muerte, y es interesante porque en este trabajo de escritura se va recreando algún sentido posible, pero sigue siendo la muerte del otro. El duelo es una primera percepción mediatizada de la conciencia de finitud, pero desde esa primera conciencia mediatizada tenemos que volver a pasar a la muerte propia, y acá es donde tenemos problemas, porque esta percepción certera de muerte, dijimos, es imposible de decir, y si es imposible de decir, se transforma para nuestros pacientes en una percepción excesiva. Se trata entonces de partir de esta conciencia mediatizada de finitud a escribir algo, y este es el trabajo que hacemos con nuestros pacientes, a escribir algo sobre la muerte propia. Nos preguntamos muchísimas veces qué les pasa a nuestros pacientes cuando los encontramos, como la encontramos a Gladys en nuestra primera entrevista, desesperada por sufrimiento, desesperada porque no sabe cómo vivir ahora que se va a morir, y descubre en esa desesperación una nueva realidad que es la de la finitud. Y en el intento de avanzar un poco y de tener algunas respuestas más, la melancolía como entidad clínica nos permite pensar algo del sufrimiento existencial. Nosotros sabemos que la característica del melancólico es el dolor de existir. El melancólico sufre de existencia. Está cautivo en un sufrimiento interminable, no cesa de sufrir. Uno preguntaría si el melancólico, que sabe de la finitud, sufre por un exceso de verdad. Freud decía que los melancólicos estaban mucho más cerca de la verdad de la existencia, pero justamente esa cercanía era su enfermedad, y tomando esta idea de la melancolía, lo que nos preguntamos es si este conocimiento perceptivo, repentino, certero, verdadero sobre la muerte propia puede desencadenar un sufrimiento similar al de la melancolía. Y si decimos que sí, lo que necesitamos preguntarnos es si el sufrimiento existencial es la enfermedad del muriente, si el muriente sufriente muere de muerte o si muere de existencia. Me gusta pensar al sufrimiento existencial como la enfermedad de la agonía. Y si esto es así, podemos avanzar un poquito más y pensar que el sufrimiento existencial al final de la vida, al modo de este dolor crudo, brutal, vacío del melancólico, no es otra cosa que la cicatriz de una verdad. Y la verdad es que nos vamos a morir. Dolor de existir entonces, melancolización, síndrome de desmoralización, sufrimiento existencial, son entonces los nombres del encuentro del hombre con la verdad. Hay una relación entre el sufrimiento existencial, la incertidumbre, la angustia y el sentido. Leila Guerriero hace muchos años en una editorial del diario El País nos acercaba la experiencia de una mujer en el estado de Michigan que cuenta con ley de eutanasia, y cuenta la experiencia de que en el momento en el que progresa la enfermedad le entregan un folleto donde le dicen, bueno, si usted considera que llegó el momento de hacer su pedido de eutanasia, llame a tal número. Interesante. Ahora, lo más interesante es lo que nos cuenta Leila Guerriero, que pasa con esta paciente. Dice, ¿cómo sabré que ha llegado el momento? ¿Cómo sabré yo que es el momento de mi muerte? Y dice algo que creo que es una orientación. Recuerden el concepto de deseo del que hablaba un ratito, que creo que es una orientación clínica
en el abordaje del sufrimiento existencial porque dice, todavía no, todavía tengo algunos días buenos, yo diría, por vivir. Con lo cual, el deseo de un día más por vivir, aún sabiendo que uno está próximo a morir, es una protección contra el sufrimiento existencial. Pero también hay otra relación que nosotros podemos ubicar en el seno del sufrimiento existencial, que ya no es la relación entre el sufrimiento, la incertidumbre, la angustia y el deseo, sino una relación entre el sufrimiento, la angustia y la gestión del tiempo. Y acá nuevamente es Gladys quien nos acerca una salida a la encerrona trágica en la que nos deja el sufrimiento existencial. Son 3 minutos de un cuento que nos aporta Gladys. Después, si nos queda un ratito, les voy a contar en qué contexto Gladys propone este cuento, buscado, elegido, grabado por ella y dirigido hacia otro paciente del hospital que se está muriendo, a quien quiere acercarle un mensaje. Hola, ¿cómo estás? Soy Gladys. Realmente me gustaría contarte una pequeña historia. Hoy sería una increíble historia basada en hechos reales. Luchar o tomar el té. Esta historia la hizo famoso un profesor universitario en Inglaterra, porque durante toda su vida se la estuvo contando a sus alumnos como una fantástica historia de lección de vida. Este profesor sirvió en el ejército inglés durante la Segunda Guerra Mundial. Le tocó trasladarse a Birmania y luchar contra los japoneses. Resulta que su batallón fue rodeado por el enemigo en plena jungla. Uno de los exploradores le avisó al capitán: «Señor, he visto hombres alrededor nuestro. No tenemos escapatoria». Todos temblaron. El profesor, que era muy joven, pensó que se acercaba el final de su vida. El capitán seguramente les ordenaría atacar para intentar huir, y lo más probable es que terminaran muriendo todos. Sin embargo, el capitán hizo algo totalmente imprevisto. Miró su reloj y simplemente dijo: «Señores, son las 5, la hora del té». Todos los soldados se miraron extrañados, pero debían obedecer. Así que se prepararon el té y se sentaron con tranquilidad a degustar la bebida. Al cabo de un rato, el explorador volvió y le dijo algo al oído al capitán. Este, a su vez, dijo a los soldados: «El enemigo se ha movido. Cojan sus cosas que tenemos una posible salida». Y así fue como el soldado, luego profesor, salvó su vida, gracias a la sabiduría y templanza de aquel hombre, que supo esperar tranquilo a que se presentara una oportunidad mejor. Reflexionemos sobre este relato. Si no puedes hacer nada, no hagas nada. Y si estás agobiado, toma el té. A veces, ante un problema, nos angustiamos pensando que no hay salida. Ante esto, lo mejor es hacer lo que hizo el capitán en esta historia: esperar. Esperar a que todo se aclare, o a que estemos más tranquilos y podamos ver una salida. Espero que te guste esta pequeña historia. Hasta pronto. Hola, ¿cómo están? Hoy. ¿Quieren volver a escuchar la historia? Gladys nos enseña entonces, recuerden que nos preguntaba cómo vivía ahora que sabía que moría,
pero nos enseña que en algún momento, de cara al sufrimiento existencial, tal vez lo que tengamos que decidir si es tomar el té o perder la vida. Con lo cual, una de las decisiones frente al sufrimiento existencial es la posibilidad de una expansión, de una ansia, de una gestión del tiempo. En cuidados paliativos solemos recurrir para pensar el sufrimiento existencial del que hablamos todo el tiempo a estas dos definiciones clásicas de sufrimiento. Ustedes las conocen, no las voy a leer, que son las de Cassel y la de Chapman y Gravin. Digo, una pone el acento en la emergencia del sufrimiento, en la percepción del sentimiento de amenaza, y la otra toma la percepción del sentimiento de amenaza, pero dice hay sufrimiento frente a la indefensión percibida, es decir, frente a la falta de recursos para responder a esa amenaza. Pero si ustedes pudieron seguirme en lo que vengo diciendo, yo decía, estas definiciones no son insuficientes para pensar el sufrimiento existencial, porque tenemos que ponerlas en relación a las enfermedades potencialmente amenazantes para la vida. Si no, vamos a estar hablando de sufrimiento, pero no vamos a estar hablando de sufrimiento existencial. En ese sentido, y este es un poco el aporte que queremos realizar, es poder cernir aún más la definición de sufrimiento existencial y pensar que el sufrimiento existencial está constituido por 4 variables, que además tienen que estar presentes las 4 para poder pensar que de lo que se trata es de sufrimiento existencial. La primera es lo que mencionamos al inicio, el encuentro del sujeto con la percepción certera de muerte inminente. Empieza el sufrimiento con esa percepción de muerte. Gladys diciéndonos, voy a morir. El segundo punto en nuestra definición es la vivencia de amenaza a la integridad narcisista de inmortalidad y, por tanto, emergencia de conciencia de finitud. Sé que me voy a morir y esto barre las cosas en las que me sostuve hasta este momento de mi vida. Este es el momento de la emergencia de lo traumático, de la mano de este tercer tiempo, en donde el hombre que sabe que se va a morir se encuentra con una inexistencia de recursos simbólicos para responder a esa amenaza, pero no por los recursos que aparecen en la definición de Chapman y Gravin, sino por lo que dijimos hace un rato, que no hay representación de la muerte. Este es el mayor momento de emergencia de lo traumático. Sé que voy a morir, no sé cómo decir que esto está sucediendo. Y un cuarto elemento en nuestra definición, que si no está, hasta acá, uno podría decir, hay sufrimiento, pero no hay necesariamente sufrimiento existencial. El cuarto elemento es el que termina de definir las características, la calidad, el color, el sentido de este sufrimiento, que es el vacío de sentido para vivir el tiempo restante de vida o un sentido excesivo para esa vida respecto al tiempo del que se dispone. Concluyendo, decimos entonces que el sufrimiento existencial es la historización de una verdad forcluida, la de la finitud, la de la mortalidad, que representa un modo sintomático de decir sobre la vida y la muerte. Recuerden que llamamos al sufrimiento existencial la enfermedad de la agonía, que es el momento en el que el sujeto queda confrontado sin auxilio con su propia existencia, que entrelaza conciencia de existencia pero también de finitud, que es la expresión, y esto tal vez ustedes lo viven a diario en sus prácticas clínicas, es la expresión afectiva de un tiempo que se va terminando.
es el límite muchísimas veces temporal a la capacidad de vivir dignamente, y es también la denuncia de un vacío de sentido o un exceso respecto de disponibilidad física. Nos quedamos sin cuerpo para vivir. Ramón Vallés tiene una idea, una imagen muy linda para describir esto, que es la succión del cuerpo de la existencia. Un hombre que sufre entonces porque dispone de un tiempo de vida que no desea, o porque desea una vida en un tiempo en donde se ha quedado sin cuerpo para vivirla. Si uno tiene presente esto, vamos a entender que el alivio del sufrimiento es una urgencia subjetiva en cuidados paliativos y que estamos obligados a prestarle atención, a pensar estrategias de abordaje, porque en este sufrimiento están los sujetos de nuestras muertes. Ahora sí, para finalizar, la muerte, cuando se presenta como un hecho inexorable, le plantea al muriente, a nuestros murientes, y a veces a nosotros mismos también, preguntas de respuestas imposibles. Cuando Gladys nos apura y nos dice ¿cómo vivo ahora que sé que va hoy a morir? No hay respuesta ninguna, pero sí tenemos una provocación a construirla. Porque lo que nos preguntamos una y otra vez, si es posible vivir con deseo, aún con conciencia de finitud. Por supuesto, nuestra respuesta una y otra vez es que sí, y por eso seguimos haciendo cuidados paliativos, si no ya nos hubiésemos retirado. Muchísimas gracias. Bueno, felicitaciones, Silvina, por tu profundo trabajo de tesis de doctorado, y también el agradecimiento por la generosidad de compartir tu aporte desde tu profesión, la psicología, y particularmente desde el psicoanálisis sobre este tema. En esta segunda parte del encuentro de hoy tenemos una alegría muy particular, que si la medimos en kilómetros de distancia desde donde viene hasta donde estamos, es la mayor alegría del día, porque el profesor Enrique Benito nos visita desde España. Bueno, estos últimos días estuvo en Montevideo, acá en América del Sur, pero viene de España. Enrique ya nos visitó otras veces. Yo puedo decir a título personal que lo considero un amigo, con todo lo que esto significa, y una especie de hermano mayor, no solo por la diferencia de edad, sino por la diferencia de experiencia y de conocimientos, y particularmente en la temática del sufrimiento y de la espiritualidad. Enrique es doctor por la Universidad de Barcelona, miembro de honor de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, probablemente el máximo referente hispanoparlante en temas de sufrimiento y espiritualidad en el ambiente médico y de la medicina paliativa, y hoy lo vamos a escuchar acá con nosotros. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, efectivamente, esta es la segunda vez que estoy acá, y además en este atril, y es por culpa o gracias a Gustavo de Simone que me consiguió traer desde España. La primera vez tuvo que insistir 3 o 4 veces porque yo decía que era muy mayor y que no tenía tiempo para estas cosas, venir tan lejos. Y él me convenció de que viniera. Entonces, bueno, han pasado 7 años y soy más mayor todavía, pero la verdad es que me siento más contento y creo que he aprendido bastantes cosas desde la última vez que estuve acá y me gustaría compartir ahora. Bueno, gracias a la organización y a ustedes por la atención. Y tengo, para empezar, 2 noticias, una buena y una mala. Y voy a empezar por la mala para que se queden con buen sabor después de la conferencia,
porque siempre... Entonces, la mala noticia, Gustavo, y lo siento, es que el sufrimiento no se puede abordar. Y dirán ustedes, ¿y por qué? Porque estamos en un paradigma, en un nivel mental, cognitivo, racional, filosófico, intelectual, donde el sufrimiento no se puede comprender, ni se puede abordar. Y les diré incluso hasta qué punto estamos sometidos a este paradigma, que nuestro lenguaje determina que no estamos comprendiendo eso. Porque abordar, exactamente, Gustavo, es esto. Pasar por encima de la borda para asaltar al enemigo. Es un lenguaje bucanero, es un lenguaje pirata, es el lenguaje de la invasión, es el lenguaje de la guerra. El armamento terapéutico, el arsenal terapéutico, las defensas, todo ese tinglado que hemos montado es desde un nivel que no nos permite comprender la esencia de lo que somos, sino que estamos en un nivel muy mental. Bueno, he traído alguna más porque yo creo que este es un referente del abordaje, uno de los primeros que abordaban Barba Negra, y después había herramientas de abordaje incluso. Fíjense, el hacha de abordaje, el pico servía para trepar por la madera de la borda. Una vez abordado, al enemigo se podía abrir en canal con la hoja. Fíjense lo que es abordar. Yo les sugiero que sean un poco más finos y no aborden el sufrimiento. Lo acompañen, lo atiendan, lo entiendan, lo exploren, pero no lo aborden, porque abordar es bastante brutal. Es verdad que el lenguaje que empleamos también, el abordaje de la hipertensión, el abordaje, si ponen ustedes abordaje, en la Real Academia les pone eso. Bien, la buena noticia es que se puede acompañar. Y la pregunta sería, ¿cómo hemos llegado de la piratería a la medicina, ¿no? ¿Qué ha pasado aquí? Les decía antes de eso. El paradigma materialista que hace que nosotros nos identifiquemos con nuestro cuerpo o incluso con nuestra mente, pues se ha ido, digamos, implementando de tal manera que hemos llegado a una medicina muy tecnificada y hemos perdido el arte, la comprensión de lo que es un ser humano. Entonces, en cuidados paliativos tenemos una gran suerte y es que no curamos a nadie. Y a partir de aquí nos hemos tenido que intentar entender un poco más el modelo cientifista. Y hablo de cientifismo porque la ciencia, no estoy en contra de la ciencia, pero sí de la ciencia materialista basada en el modelo, digamos, de la física newtoniana del siglo XIX, porque toda la medicina que hacemos está basada en... voy a hablar un poco más despacio porque me han dicho que tengo que dar 1 hora y solo había preparado 30 minutos. También podía hablar como los uruguayos, ¿viste? Y de vez en cuando, bueno, ustedes también lo hacen un poco, ¿no? No, es broma. Como no curamos a nadie, pues hemos tenido que pues explorar un poco a ver cómo podemos acompañar, entender y atender ese proceso. Y eso nos da una ventaja. Yo creo que los cuidados paliativos, y lo sabemos todos, son la médula, la esencia de lo que es la medicina humanizada, integral, atendiendo a la persona, sin atender la enfermedad, y todos lo sabéis, ¿no? Entonces, hemos debido entender y atender lo que acompaña el sufrimiento. Entonces, yo voy a hacer un planteamiento, estoy muy agradecido a Silvina con la presentación que hizo, porque nos ha dado una perspectiva. El modelo que nosotros hemos construido, y yo digo hemos porque yo no me siento el autor de todo esto, hay detrás un equipo de profesionales en España desde el año 2004, hemos estado trabajando en una comprensión de lo que es el sufrimiento, el acompañamiento, la espiritualidad, también voy a hablar un poco de eso, por tanto es una construcción que viene de bastante reflexión y hemos integrado una visión un poco más abierta, un poco más junguiana, diría, pero más transpersonal, de la comprensión de... Y os voy a explicar el porqué, voy a intentar llevaros a intentar ver cómo podemos entender, atender, acompañar y ayudar a trascender el sufrimiento, porque el sufrimiento no es la última palabra. Bien, algunas ideas para enmarcar la sesión. Mire, todos sabemos que eso que ha dicho, las definiciones no las voy a poner de nuevo, los cuerpos duelen, las personas sufren, eso es de Eric Castle también, ¿no? Es decir, el dolor físico se puede cuidar con morfina, con fentanilo, con metadona, whatever, pero el sufrimiento es existencial, es humano y no se puede medicalizar, no es algo que se responda a los fármacos, eso lo sabemos. Pero la pregunta sería, sabemos que tratamos personas, no tratamos enfermedades en cuidados paliativos, pero ¿alguien nos ha explicado qué es una persona? ¿Tenemos algún concepto en medicina, en enfermería, en psicología, de antropología o de, bueno, un marco de entender? Entonces yo
Creo que no, o por lo menos en mi época eso estaba muy ausente. Pero es fácil saber qué es una persona. Todos somos una persona. Nosotros mismos sabemos cómo es una persona. Depende del grado de conocimiento, de autoconocimiento de uno mismo, empiezo a daros una pista, que acompañar y atender a otra persona se hace desde tu propia persona. Y cuando tienes un nivel de conciencia elevado de ti mismo, de la historia, de que te han pasado cosas, has sufrido y has elaborado, seguramente tienes bastante más capacidad de acercarte a entender y acompañar a esta persona, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver un poco el tema de la persona para conceptualmente intentar entender el sufrimiento y el acompañamiento. Vamos a ver un poco esto. Es decir, el sufrimiento, de una forma, y voy a hacer un spoiler ahora de mi propia conferencia, de forma rápida y experiencialmente, intuitivamente, y escuchando a algunos maestros también de la sabiduría perenne, de una forma rápida diría que el sufrimiento es básicamente la no aceptación del presente, la resistencia a la realidad. Lo que pasa no me gusta, que me lo cambien. O quiero algo que no está, que me lo traigan. O sea, hay una parte de mí que está deseando que esto, mi mamá se va a morir, no me gusta, no quiero que pase. Pero entonces yo me resisto y lucho y me enfrento. El sufrimiento es mi resistencia al fluir de la realidad. Como muy bien ha dicho Silvina también, tomar el té es dejar de luchar. Y entonces en ese momento no hay sufrimiento. O sea, cuando Gladys decide que seguramente ella se va a instalar en no enfrentarse con esto que no puede cambiar, entonces encuentra la forma de estar. Pero hay más información. Después de esto pasan más cosas. Y eso es lo que quiero un poco desarrollar, ¿no? Bien. Podemos definir a la persona como un dinamismo, porque nosotros estamos en constante construcción, no somos el mismo que cuando teníamos, en fin, evidente, ¿no? Y es un dinamismo que está en relación y además evoluciona y se despliega a su propia madurez y a su plenitud a través de un proceso que hay cambio ahí, ¿no? Eso sería una definición muy sencilla de qué somos, ¿no? Somos un dinamismo, somos una energía, somos una conciencia que se despliega y que va encontrando dificultades por el camino y van pasando cosas, ¿no? Pero hay cambio constante y que hay un anhelo de plenitud, de bienestar, de paz, y eso sería un concepto, ¿no? Entonces, la resistencia al cambio, el decir yo no quiero que esto pase, es de alguna manera ir en contra de este propio despliegue de mí mismo, ¿no? O sea, cuando yo decido no quiero seguir creciendo porque quiero quedarme como estoy, entonces yo estoy obstaculizando mi propio desarrollo. ¿Entiende lo que quiero decir? Entonces, ahí pues yo me puedo aislar, pierdo algo que yo considero que es mío y que la vida no me debería quitar, porque es mi madre, y entonces no quiero que se muera. Estoy poniendo este ejemplo. Entonces yo me aíslo y digo, la vida es una porquería, es injusta. Entonces, ese pequeño personaje, que luego veremos dentro del modelo de Jung, intenta hacer una auditoría del universo. Dice, el universo no está bien organizado, esto no funciona bien. ¿Se dan cuenta? Imagínense que un grano de arena de una playa se levanta, de una playa, de una isla, de un planeta, y se levanta y dice al universo, esto está mal organizado, Imagínense, si el universo tuviera tiempo y se pudiera parar y diría, pero ¿tú de qué vas? ¿Pero qué te has creído? Si no entiendes nada, calla y espera, que esto se está desarrollando. ¿Me entiende la metáfora de lo que quiero decir? Entonces, pero como seres que creemos que debería ser como yo decido y me resisto a que ocurra esto porque no me gusta lo que va a pasar. Y entonces empezamos la resistencia que ponemos, la energía psíquica de nuestra parte, que hace que intentar contener el tsunami con las manos, y claro, nos lleva por delante, pero además sufriendo. Entonces, la aceptación de la realidad que no me gusta me puede llevar a cambiar el nivel de conciencia y entender que seguramente esto que no me gustaba, cuando lo has aceptado y lo trasciendes, puedes entender la vida de otra manera. Entonces, eso es un poco el modelo que nosotros hemos construido. Miren, dice Francesc Torralba, que es un filósofo español que tiene un libro precioso sobre la antropología de cuidar, dice,
por un poco hacerlo más académico también, porque yo creo que estamos en un sitio que merece... entonces dice, la persona, ese dinamismo se relaciona con la naturaleza, con las emociones, con los demás, con las ideas, pero también con lo trascendente, ¿no? Con el misterio, con lo sagrado, con aquello que me sobrepasa, ¿no? Entonces, esta es una definición sencilla que también he traído. Entonces, ese dinamismo, nosotros en la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, intentando elaborar un modelo que pudiera llevarnos a entender el sufrimiento y cómo acompañarlo, pensamos que ese dinamismo, ese impulso que nos lleva a nuestra máxima plenitud, se vertebra en 3 ejes fundamentales, que son, esto me lo habéis oído porque yo me repito, ¿no? Que son la relación conmigo mismo, perdón, aquí ha habido eso es, conmigo mismo, con los demás y con lo demás. Es decir, esos 3 ejes inter y transpersonal es donde yo me muevo conmigo misma, conmigo mismo, con los demás y con esto que me supera a mí y a los demás. Llámale lo que quieras. Y en esos 3 niveles sería intra, inter y trans. Esto no es nuestro, evidentemente. Nosotros hemos bebido de muchas fuentes. Esto es de Rich. La primera vez que bebí esta descripción, el año 70 o por ahí, ¿no? Entonces, a partir de aquí, nosotros pensamos, bueno, cada uno de nosotros se relaciona consigo mismo, con los demás y con los demás. ¿Cuál sería lo que me da consistencia, lo que me da valor, lo que hace... he puesto dimensiones, pero realmente no me gusta. Habría que encontrar una palabra mejor. Esto lo hice esta mañana y todavía no había tomado café. Y las dimensiones, dejen esa palabra que no me acaba de convencer. Que hemos elaborado para entender cómo puede ir el sufrimiento sería la relación, en relación conmigo mismo. Yo necesito sentir que soy íntegro, que soy coherente, que entre lo que pienso, lo que digo, lo que hago, hay armonía. Estoy bien y eso me lleva a ser consistente, a ser sólido. Entonces, esa coherencia interna es una fuente de bienestar, de paz y de fluidez en la vida. Después, habría otra necesidad que sería la de encontrar sentido. El sentido, vamos a hablar después si quieren de esto, es saber qué hago aquí, qué he venido a hacer. Porque si hago aquello que he venido a hacer, la vida fluye en mí y yo tengo unos dones, unas habilidades, las comparto, las ejerzo y en ese fluir de ejercer mis propias habilidades, mis propios valores, entonces me siento vivo, me siento bien, participo. O sea, si yo sé tocar el violín y toco bien el violín, cuando yo toco disfruto, pero los que me escuchan se dan cuenta que ese disfrute se comparte. Entonces todo es así. Entonces el sentido sería encontrar aquello que he venido a hacer y que me ayuda a desplegar mi ser, ¿no? En la dimensión con los demás, en la dimensión interpersonal, todos necesitamos ser reconocidos como persona, evidentemente, sobre todo en la vulnerabilidad. Eso está pensado para después abordar en el momento de acompañamiento en los enfermos cómo podemos explorar su mundo interior, cómo podemos intentar acercarnos a esos problemas que nos puede plantear en el momento de... entonces, ser reconocido, ser respetado, eso es fundamental. Todos tenemos necesidad de amar y ser amados. Entonces, venimos a este mundo sin manual de instrucciones y para cuando llevamos un tiempo nos damos cuenta que nos hemos equivocado alguna vez, nos han hecho daño, hemos hecho daño. Entonces, todos tenemos necesidad de reconciliación y de perdón. Perdonar a nosotros mismos por las veces que nos equivocamos y no lo hicimos bien, porque hay una conciencia, una fuente de criterio personal interno que nos está diciendo siempre cuando has metido la pata. Lo puedes anestesiar, lo puedes dormir, pero lo tienes. Y una forma de anestesiarlo es con tranquimacin, lorazepam, midazolam, o whisky, alcohol, whatever, ¿no? Entonces, eso es un poco, porque esa fuente de criterio personal, que voy a hablar de eso también, es esa conciencia que nos sostiene, está basada, fundamentada en nuestra bondad, en nuestra belleza y en nuestra verdad. Eso es lo que somos interiormente. Entonces, ese modelo, estoy adelantándome, pero creo que lo vais a entender, ¿no? Entonces, a nivel en el momento de irme, puedo tener sensación de que en la vida yo encontré que tenía sentido, fui coherente, pero tengo algún tema pendiente con alguien importante en mi vida que no tengo resuelto. Son los unfinished business, los asuntos pendientes, que eso es motivo de exploración y de acompañamiento. O puedo tener
mucha paz, mucha armonía, porque la gente que me quiere está toda la habitación acompañándome. Y eso es muy fácil. Cuando entras en una habitación y ves la habitación llena de gente, yo a veces antes de saludar al paciente le digo, oye, ¿y tú qué has hecho para que te quieran tanto? Porque esto es una fortaleza, ¿no? El acompañamiento se basa no en explorar y en hacer cuestionarios y test, no, el acompañamiento es reconocer la humanidad y valorar las fortalezas, porque también otra de las ideas que tenemos los médicos en general y en los sanitarios es que nuestro trabajo es resolver, ayudar, decir lo que diga, o sea, como médico, tómese esto, haga este análisis, haga esta radiografía, tómese esto, o sea, indicar, informar. No, aquí cambia completamente la relación. En el tema del acompañamiento no puede ser esa posición paternalista de que yo sé lo que te conviene, sino que es una situación de simetría moral donde yo me acerco a la otra persona de ser humano a ser humano, incluso desde mi vulnerabilidad, su propia vulnerabilidad, que es lo que me hace. Entonces, ahí no hay hay un acompañamiento. Acompañar es, os pongo una metáfora, ¿no? Mi nieto tiene miedo de entrar en la habitación porque creía que hay fantasmas. Entonces yo le tomo de la mano y digo, vamos a ver. Y él se siente seguro, porque sabe que el abuelo es grande y si hay un fantasma, pues... Entonces le digo, enciende la luz. Le digo que él enciende la luz. No digo, no hay fantasma. No, digo, vamos a comprobarlo. Te acompaño. Y entonces enciende la luz y dice, es verdad, estamos bien. Entonces, acompañar no es forzar, ni empujar, ni entonces es fundamentalmente... Estoy entrando en otro tema, pero es decir, necesitamos amar y ser amados, por lo tanto, el perdón y tener armonía en las relaciones pasadas, la reconciliación, ¿no? Y en la dimensión transpersonal, ¿qué es esto? Pues mi relación con lo sagrado, con lo trascendente, con lo demás, con aquello que no soy yo y los demás. Para alguien absolutamente, digamos, porque esto puede sonar... Claro, lo que yo estoy diciendo, cada uno de ustedes está escuchando lo que tiene en su mente, no lo que yo digo. Lo saben esto, ¿no? Entonces ustedes están filtrando todo lo que yo estoy diciendo con los contenidos mentales suyos. Cuando yo digo lo trascendente, alguien puede pensar, este es religioso. No, no soy religioso. Soy un empírico, soy un médico y soy un científico. No tengo creencias, tengo experiencias. Y de eso quiero hablar, porque no parezca que estoy hablando de religión. La palabra Dios se puede emplear, no es pecado. Pero cuando hablamos de lo trascendente, hablamos de esa dimensión nuestra que nos pertenece a cada uno de nosotros por ser humanos, ¿no? Y entonces, con la dimensión transpersonal sería la relación, es decir, yo puedo tener confianza, esperanza, en el sentido de que, a ver, seamos un poco inteligentes. ¿Alguno de ustedes controla el ritmo de su corazón o los latidos de su corazón? ¿Alguno de ustedes está controlando en este momento cómo se metaboliza el desayuno que tomaron esta mañana? No controlamos nada. Esa pequeña mente que cree que controla, no controla nada. Entonces, hay algo que sostiene eso. Hay un cosmos, hay una armonía. ¿Tiene sentido eso o esto es un caos? Esa es la pregunta fundamental. Si la vida es un desastre o es un absurdo o es un orden que se despliega. Esa es la diferencia. Si yo confío que esto está bien organizado, puedo soltar. Si yo pienso que esto uno no se puede fiar, es como aquel que va... claro, cuando alguien esté desconfiado de la vida, la metáfora es igual que el que va en avión y entonces se levanta y sostiene así por miedo a que se caiga el avión. ¿Se dan cuenta de lo ridículo que es, no? Pues eso es lo que hace alguien que quiere controlar algo. Entonces, pero nuestra pequeña mente, y ahora hablaremos de esto, hace ese trabajo habitualmente. Entonces... Este sería un modelo gráfico de lo que os quiero enseñar y ese es el modelo de que tenemos. Esto sería una persona en una supersimplificación, no me lo tengan en cuenta, perdónenme, pero hay dos niveles de conciencia. Uno que es el que abarca todo, en el que nos identificamos, es la conciencia superficial, nuestro yo biográfico, nuestro yo narrativo. O sea, cuando me preguntan, ¿tú quién eres? Yo digo, yo soy Enrique. Y soy médico, y soy español, y soy profesor, y soy... Todo eso es un relato. No soy nada de esto. Eso es una historia que me he contado, pero hay algo más profundo en mí, que es esto que está hablando, que no tiene edad, no tiene género, no tiene nacionalidad, no tiene tiempo, y en este caso tampoco tiene miedo, porque subir aquí para decir estas cosas hace falta tener narices, ¿no? Entonces, ese sería el personaje que hemos construido, y que además teme el cambio. No quiere morir, porque no sabe que en la profundidad de sí mismo tiene la conciencia que sostiene
al universo y a sí mismo. Y ese self, este yo profundo, intuitivo, imaginativo, metafórico, entonces ahí es donde realmente es nuestra propia esencia, lo que somos como seres humanos. O sea, como decíamos, no somos... También estoy en contra de algo que también está muy extendido. Estoy pensando en el lenguaje, ¿no? La dimensión espiritual. Allí en Uruguay fue un poco más agresivo que aquí, porque abordaje de la dimensión espiritual. Dije, ni se puede abordar ni existe la dimensión espiritual. Eso es otro error. No hay una dimensión física, social, emocional y espiritual. No. Lo espiritual es el núcleo, es la esencia, es el cogollo, es lo que ustedes son. Somos seres espirituales encarnados que tenemos una dimensión somática, una dimensión emocional, una dimensión social. Si ustedes no son conscientes de esto, no importa. Si ustedes no creen que es verdad, no importa. Es lo que son. Sépanlo o no lo sepan, es lo que son. Y esa es la experiencia. Y estoy hablando de la experiencia, no de ninguna creencia. Estoy hablando de la experiencia de lo que yo siento que soy. Y creo que muchos de ustedes también están de acuerdo, ¿no? Entonces, esa dimensión profunda de nosotros mismos, esta conciencia que nos sostiene, es la fuente de la sanación, de la trascendencia, de pasar por encima del personaje que no quiere morir y transformarlo, o sea, que se disuelva esta resistencia y encontrar la paz, la serenidad, el gozo de lo que somos, ¿no? Entonces, este modelo, evidentemente el self es donde tenemos nuestra capacidad de sanar, de trascender. Esa parte sagrada de nosotros que nos pertenece, que nos sostiene, aunque no conozcamos, porque estamos viviendo siempre en el nivel mental, cognitivo, racional. Estamos con el WhatsApp, con el Facebook, con todo este rollo. O sea, hay tanto ruido aquí que no escuchamos la voz sutil, suave, sabia y profunda de nuestra conciencia, que solamente la podemos percibir cuando esto deja de meter ruido. Todas las técnicas de cultivo de atención, de meditación, de oración contemplativa, que vienen de todas las tradiciones de sabiduría, lo que han hecho siempre ha sido eso. Ustedes ya son. Entonces, ¿cómo accedemos a eso? Dejando de intentar controlar, pensar, dirigir, frenando esto y poniéndote al servicio y escuchar la intuición que, por ahí. Cuando estamos con un paciente, todos los que estáis aquí, seguramente si hacéis paliativos tenéis momentos mágicos en los que os sentís súper conectados con ¿qué? Con la presencia que os sostiene, que cuando os ponéis a servir al paciente y os ponéis delante de él, intentando entender qué pasa, cómo le puedo ayudar, pero frenando todo sin juicio, porque menudo lo que me acaba de decir, no, silencio, y entonces empiezan a sentir que empieza a haber una corriente entre los dos y ese flujo donde el otro necesita reconocimiento, aceptación, tú le puedes estar acompañando, y en eso me parece que todos tenéis esta experiencia. Es una experiencia maravillosa muchas veces, ¿no? Porque pasan cosas que tú no sabes ni cómo han pasado, ni has sido tú que las has hecho, ¿no? El mismo Carl Rogers cuenta esto. A veces hay momentos en los que me abandono, dice, a mi ser profundo, Carl Rogers, y entonces empieza a trabajar a un nivel intuitivo, donde digo cosas que ni he pensado, pero que tienen un poder extraordinario para poder transformar la experiencia. Y eso es estar en contacto con ese self, con tu profundidad, que como terapeuta, que como acompañante, te inspira para dar la mejor versión de ti mismo en este momento. Esa experiencia que tenemos a veces acompañando puede extenderse al resto del día y de la vida, y vivir consciente, despierto, conectado, y eso es la propuesta, ¿no? El self, esto no es algo que me acabe de inventar. Miren, el cristianismo es el reino de los cielos. El reino de los cielos no es un lugar donde se va cuando uno muere, ¿eh? Es un estado de conciencia. Y uno puede estar en el reino de los cielos, o en gracia, o en la gloria bendita, en cualquier momento, mientras todavía esté en esta tierra. Pero lo que os quería indicar es que en el cristianismo dice, está entos es entre vosotros y en vosotros. Pero esto no es propio del cristianismo. Bueno, San Pablo dice, el Cristo viviente en mí, esa conciencia que es lúcida, que es sabia, que es bondadosa, que es armónica, eso que vive en mí, le llama el Cristo que vive en mí. La luz interior de los cuáqueros, ¿no? El Atman, el alma, el espíritu, en el hinduismo, ¿no? En el Islam, en la sabiduría china, en el yoga, en Marco Aurelio, un filósofo estoico que vale la pena leer,
la fuerza de la fuente interior, la fuerza interior, ¿no? El centro, o sea, esto que os enseño aquí es, tengo que decirlo, copiado de Balfour Mount en un artículo que tiene sobre la sanación. Y él habla precisamente de Balfour Mount, es un referente canadiense que además seguimos mucho porque ha hecho un trabajo precioso para precisamente sobre el sufrimiento, y nos da pistas y eso es lo que él cita también en ese trabajo. Oigan, no estamos hablando de algo mágico extraño, todas las tradiciones de sabiduría nos han referido a eso. Aquí no está, pero hay otra más, y no tiene que ver con religión. En el frontispicio del templo de Apolo en Atenas decía, conócete a ti mismo. Pero decía algo más, decía, conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y el universo. O sea, la salida es hacia adentro. Tu interioridad, que te sostiene y que no conoces, es la fuente de tu bienestar, de tu paz. Aunque para llegar ahí, a lo mejor tendrás que pasar algunas capas que puede haber un poco de ruido. Y eso es otro problema que no voy a tratar aquí, ¿no? Y voy a hablar del sufrimiento con un modelo un poco más moderno que los que conocemos y que has presentado, Silvina. Schaeffer integra esa... Es un hombre que publica en una revista Journal of Palliative Medicine, del año 99, y propone un modelo según el cual y se vincula con lo que he estado expresando y contando, puede entrar en alguna de estas categorías. Puede ser la desconexión de mí mismo, la desconexión de los demás o la desconexión de lo demás. O sea, el abandono del self es, yo no sé que tengo ese potencial, yo vivo en la angustia porque he entrado en bucle con todos mis conflictos, en la mente. La mente, decía que es un barrio donde no me gusta viajar porque eso está mal. No, es decir, la mente de alguien que no ha cultivado su propia espiritualidad, claramente, su conocimiento de sí mismo, y está centrado en que cree que solamente es lo que él piensa, lo que siente, los pensamientos, las emociones, las sensaciones y las percepciones son la película que se proyecta en la pantalla de nuestra conciencia. Pero nosotros no somos ni las percepciones, ni las sensaciones, ni los pensamientos, ni las emociones. Eso es lo que pasa en la pantalla, la película. Pero somos la conciencia que proyecta la película. Somos la luz y la pantalla. Cuando tú te das cuenta, porque adquieres un nivel de autoobservación, de metacognición, de capacidad de conocerte profundamente, sabes y observas, ahora hay una emoción, ahora hay tristeza, y puedes manejar esto. No tienes que ser víctima de esta situación, pero ese paso atrás, ese grado de autoobservación requiere una cierta experiencia y una cierta disciplina, y algunos pues hemos llegado ahí a través de alguna crisis existencial brutal que nos ha puesto en contacto. Cuando se rompe todo el esquema, no puedes, al final tienes que soltar, y cuando sueltas y te caes, lo que te sostiene es lo que siempre te ha sostenido, y es de una paz, de una armonía, de una belleza, y dices, wow, y yo no sabía eso. Entonces, esa es una experiencia que no la puedo compartir si no la habéis tenido, pero si la tenéis, sabéis que esto es así. O sea, hay mucho más por descubrir de ti misma, de ti mismo, que lo poco que conoces. Y en la profundidad de ti, en esa conciencia que te sostiene, está la capacidad de estar presente, estar atento, porque esa profundidad es de donde surge el sentido, precisamente. Podemos hablar de eso. La terapia de sentido está muy bien, pero como Balfour Mount dice, o sea, el sentido es un subproducto o es un efluvio, es el perfume de la conexión con tu ser, con tu self. Cuando estás conectado, emerge, o sea, la conexión, hablo de conexiones sanadoras. Cuando acompañamos a un paciente que está sufriendo, que está luchando, que está peleando, y entonces a través de acompañamiento conseguimos que aceptes, entonces entra en un espacio de paz, y ese es el itinerario. Y dice, entonces el sentido se recupera, pero no es, o sea, podemos intentar provocar sentido, ¿me entendéis? Pero el sentido sería el resultado de la conexión contigo mismo, con esa parte sagrada de ti que hace que tú estés conectado con el ser, ¿no? Bien, fíjense que este es el modelo de antes, y eso serían un poco las causas del sufrimiento según este modelo. Y él dice, es un proceso dinámico, fíjense, no es estar instalado en el sufrimiento. Bueno, hay gente que se queda instalada en el sufrimiento, y dice Ken Wilber, por ejemplo, que es como si te enganchas a un cable de alta tensión y estás con los espasmos y no puedes soltar. Eso es un sufrimiento que hay a veces, y lo vemos, y no podemos resolver porque tampoco depende de nosotros, porque esta persona está enganchada a este sufrimiento, ¿no? Pero dice, en general es un proceso dinámico y transformador a través del cual
la naturaleza incompleta y fracturada del self, o sea, yo, no me da, entonces puede emerger a la conciencia. La crisis, el dolor, es la puerta para acceder a otro nivel de conciencia. Ese es el planteamiento que tenemos. No podemos acompañar si no tenemos un modelo que entendamos que el que sufre, eso tiene buen pronóstico, se puede trascender. No se puede resolver, ni se puede abordar, pero se puede trascender. ¿Y quién lo trasciende? La propia persona cuando conecta con su propio self, con su propia profundidad. ¿Y qué podemos hacer? Ayudar, hacer de espejo. Cuando tú estás conectado contigo misma, estás presente y eres compasiva, le puedes ayudar a que el otro acceda a sus propios recursos para bucear en sí mismo y encontrar eso que le puede ayudar a tener otra mirada de esto que le está pasando. Me gusta cuando les veo tan serios contar de mi primera crisis existencial, que yo, pues ya los que me han escuchado, pues siempre cuento lo mismo, pero es que se pueden reír, ¿eh? Yo tenía 8 años y entonces yo tenía una cosmovisión, una mirada de la realidad de un niño de 8 años, ¿no? Y entonces vino un niño de mi colegio y me dijo, pero Enrique, ¿pero tú no sabes que los Reyes Magos son 2 papás? Y yo, ¿pero qué dices? No me lo puedo creer. Y mamá, me ha dicho Juanito que... Y dice, y sí, y wow. Entonces... se me hunde, se me desmorona el paradigma, no dije eso, pero es decir, la realidad que yo he construido no me gusta, no quiero que pase esto, que quiero que vengan los reyes, además mis papás me han engañado, no me puedo fiar de nadie, no me gusta esto, es una crisis, ¿no? ¿Qué pasa? Que si yo ahora a mis 73 años tuviera la misma ilusión de los Reyes Magos que tiene mi nieto de 8, sería un poco patológico, ¿no? Es decir, crecer duele, lo que pasa es que te da una mirada de la realidad que no tenías antes. Todo es igual. Yo me resisto porque no quiero que pase esto. Pero a ver, ¿quién decide aquí? ¿Tú o la vida? ¿O la realidad? Entonces, afloja, suelta, acepta, entrégate, porque eso te va a llevar donde tú no has viajado todavía. Si al bebé que está en el vientre de su madre le dijeran, tienes que nacer, diría, yo no quiero nacer, estoy muy bien aquí. No, pero es que voy a pasar un rato fatal. Sí, pero después tendrás una madre, tendrás una familia. ¿Comprenden lo que quiero decir? Esa es la metáfora todo el rato que estoy intentando decirles. O sea, el sufrimiento en esta sociedad que vivimos parece como si no tuviera sentido y hay que anestesiarlo, hay que dormirlo o hay que acabar con él de cualquier manera. Y me dicen, no quiero que sufra. Y yo, intuitivamente, lo que me aparece es, pues no haber nacido. Porque el sufrimiento es el camino para despertar a otro nivel de conciencia. Si lo tapas, si lo anestesias, si lo bloqueas, si no hay una comprensión del sufrimiento, la sociedad nuestra está en contra del sufrimiento, ¿no? Y bueno, ahora vengo de Montevideo, donde hemos hecho varias actividades y los periodistas están con la ley de eutanasia todo el rato, y bueno, y ya me cansé un poco y les dije, vamos a ver, yo no hablo desde ninguna creencia personal, ahora hago un pequeño paréntesis. Hablo de la experiencia como médico. En mi vida he trabajado 50 años como médico. He tenido 4 o 5 peticiones de eutanasia. Entonces, pero he atendido a miles de pacientes, porque he empezado la casa por el tejado. Pero sobre todo está basado en una mentira. Ustedes creen, y eso ya cuando me cansé dije, ahora te vas a enterar, que muerto el perro se acabó la rabia. O sea que una vez que lo matamos ya no sufre. ¿Cómo lo saben ustedes? Aquí el único que no sufre es el que no lo ve. Entonces, ¿estamos trabajando para qué? ¿Para nosotros o para el otro? En una sociedad, pero también hay que decir que en una sociedad donde los médicos, los sanitarios, no sabemos abordar el sufrimiento, y hay mucho sufrimiento, la ciudadanía tiene derecho a reclamar que por favor acaben con eso. Y los políticos saben tanto que como nada, pues entonces, entonces vamos a acabar con eso. Y entonces les digo, cuando dentro de 300 años comprendan que es un ser humano y nuestra dimensión espiritual, mirarán para atrás y verán la eutanasia como vemos nosotros ahora, las trepanaciones de los egipcios o las sangrías de la Edad Media. Pobrecitos, no sabían más, hacían lo que podían. Pero hay una posibilidad, y es de entender que el sufrimiento no es un desastre, no es un absurdo, no es la nada, la náusea y todo este rollo mental donde no sales de ahí porque estás dándole vueltas, porque estás torturándote. Esto es el ego, que no se conoce. Y desde aquí se pueden elaborar miles de teorías conceptuales. Pero bueno, cuando tú estás viviendo en plenitud y no sufres, no te resistes, la vida te conduce y te dejas llevar. Hasta Buenos Aires a dar una charla Entonces, el emerger del ser, fijaros el esquema que os he dicho antes, ¿no? Es decir, hay un momento en que el ego le duele porque no quiere desestructurarse, pero tiene que cambiar. Entonces, bueno, Stan Grof es otro psiquiatra,
es checo y es un hombre que tiene ha hecho mucho trabajo sobre el tema. Tiene habla del concepto de emergencia espiritual. Es decir, emergencia en doble sentido, porque cuando se da, a veces hay que correr, porque esa persona que de repente se desestructura el contexto mental que tenía y empieza a emerger esa profundidad de sí mismo, no sabe cómo integrarlo. Y cuidado que puede ser llevado al psiquiatra, porque empieza a decir cosas que los demás no entienden, porque los demás están en la primera pantalla del videojuego, porque eso es la vida. Un videojuego donde vas cambiando de pantalla a medida que vas descubriendo niveles mayores de realidad y de profundidad en ti. Entonces, el sufrimiento habla de emergencia espiritual también como que hay que correr porque hay que cuidar a esa persona, que no la metan en el psiquiátrico, y la otra es de emerger esa profundidad que de repente empieza a integrar todo de otra manera, ¿no? Y se empieza a vivir desde otro nivel que no es el mental. Bien, bueno, fíjense también, Víctor Frank habla de madurar, ¿no? El ser humano, lo mismo, que traspasa el sufrimiento, trasciende y atraviesa el sufrimiento, madura hacia su mismidad, hacia su propia profundidad, ¿no? El verdadero resultado del sufrimiento es un proceso de maduración, pero se basa en que alcanza su libertad interior a pesar del entorno, ¿no? Hay otros modelos, que este es uno que empleamos en el próximo, del Kathleen Dowling Insight, seguramente me han oído hablar de esto, que es muy sencillo. Ella dice, esas etapas de sufrimiento, el sufrimiento sería la resistencia, la lucha, no me quiero morir. Vamos a hacer una segunda línea de quimioterapia, vamos a Houston si tenemos dinero, vamos a seguir, a luchar. Eso es la resistencia a la aceptación de la realidad, porque si tienes metástasis diseminadas de una neoplasia de whatever, acepta que estás preñado de muerte, y cuando alguien está preñada hay que prepararse para el parto, y ese tiempo es un tiempo precioso para hacer las paces con tu historia, preparar tu despedida, cerrar bien tu biografía, que no te quiten este tiempo poniéndote ensayos clínicos o quimioterapia compasiva, que es una de las cosas que me parece compasividad. ¿Por qué no damos compasión en lugar de quimioterapia compasiva, ¿no? Entonces, esta mujer habla de la trascendencia, de atravesar y encontrar la paz a través de ese modelo. Es lo que empleamos en el acompañamiento. Yo creo que Víctor Frank habla de esto, ¿no? No podemos resolver esto. No tiene respuesta a la pregunta de por qué me tengo que morir. Pero que no es un problema. Y entonces, hay que crecer por encima de nosotros mismos, y eso es tanto en el dolor, la culpa y la muerte. Eso es lo que dice Víctor Frank. Y bueno, ¿y qué es esto de trascender? Porque suena un poco. Trascender es atravesar y ascender. Pasar a través de lo que no te gusta, en lugar de rechazar, y no quiero que me anestesia el sufrimiento, no. Poner conciencia, entender que esto es lo que hay ahora, pasar a través de esto y decir, wow, el niño que sabe que no hay Reyes Magos, pero se ha convertido en un adolescente. O sea, ese crecimiento, tienes que renunciar a algunas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es trascender? Carl Jung dice eso. Solamente puede trascenderse, ¿no? Y bueno, ¿y cómo se interviene en el sufrimiento? ¿Cómo podemos intervenir nosotros? Voy a decir algunas cosas. ¿Voy bien? No, yo voy muy... Me queda un poco. El mismo Castle dice eso. Fijaros, dice, la herramienta eres tú en el acompañamiento, ¿no? Entonces es abrir una puerta en tu interior. Esto está publicado también en Llama, aparte de este libro. Y el mismo Eric Castle se da cuenta de que ha dicho algo que en el ámbito académico puede sonar extraño, ¿no? Y el párrafo siguiente dice, si eso les parece extraño a New Age, y no sabía cómo resolverlo, dijo, es que los buenos clínicos somos herramientas extrañas. O sea, como decir, créanselo porque esto funciona, ¿eh? Y lo sabemos todos, ¿no? Bien, voy a seguir. El sufrimiento puede ser abordado, aquí pone abordado, fíjense, Shaver, no había dicho todavía eso de abordaje. Y, vale, yo creo que para acabar voy a decir algunas cosas sobre cómo puedes acompañar eso, desde dónde puedes acompañar el sufrimiento. El grado de autoconciencia que tienes de ti mismo es el que te permite estar regulando constantemente tus emociones con las de los demás. Hay conceptos que no podemos desarrollar aquí, de interocepción, de neurocepción. O sea, sabemos la fisiología
a través de la teoría podivagal, de cómo nos conectamos con el otro y de cómo percibimos el mundo interior del otro. Si estás muy despierto, muy conectado y tienes esa capacidad de intuir, entonces puedes estar ahí facilitando que el otro haga ese viaje desde aquí hasta aquí, por decirlo de alguna manera, para encontrar sus propios recursos, ¿no? Entonces, estar conectado, estar presente, estar consciente, no reactivo, eso es un estado que tú tienes que cultivar para poder hacer eso, ¿no? Y percibir la emoción del otro a través de su microexpresión facial, tono de voz, la prosodia, el lenguaje, las sensaciones corporales propias, y a partir de aquí, pues, darte cuenta, no reaccionar, entender de dónde surge, ver. Todo esto se lo voy a pasar a Gustavo de Simone para que lo puedan tener, no hace falta que tomen nota ni hagan fotos, si lo quieren después compartir. Y bueno, eso sería un poco el modelo de acompañamiento. Yo creo que ya voy a ir acabando. El profesional necesita estas cosas. Básicamente, nosotros hemos resumido esto de forma muy sencilla en el modelo de la SECPAL, y es las herramientas del profesional son hospitalidad, presencia y compasión. Estas surgen de nuestra propia espiritualidad, de nuestra propia profundidad, de nuestro ser. Entonces, desde aquí, es un imperativo ético que si tú quieres acompañar el sufrimiento, cultives tu propia dimensión espiritual, tu propia profundidad, tu propia autoconciencia. Yo creo que esto es lo que quería decir. Si después hay un debate, creo que Hugo vamos a poder hacer preguntas más tarde, y muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Enrique. Pensábamos, ¿cómo hacemos para que Enrique Benito, que estuvo trabajando muy intensivamente en Uruguay, con talleres, conferencias, entrevistas, iba a llegar cansado, quizás un poco desmotivado? Le vamos a decir abordaje del sufrimiento. Hay que enojarlo un poquito para que salga lo mejor de él. Muchísimas gracias. Seguimos, ¿sí?, con la licenciada Florencia Galeazzi. Florencia, sí. Florencia es licenciada en Psicología por la Universidad de Buenos Aires y hace unos cuantos años que viene trabajando en el terreno de los cuidados paliativos, forma parte del equipo coordinador del Hospice Buen Samaritano y además es parte del cuerpo docente del curso superior en acompañamiento espiritual que dirige el profesor Enrique Benito desde la Universidad Francisco Vitoria de Madrid, ¿sí? Así que es un gusto ahora escuchar las reflexiones de Florencia. Bueno, buen día. Primero agradecerles que me hayan invitado, pues me quedo pensando en los dos predecesores tan profundos y tomo algo de cada uno, cómo vivir o qué hacer con ese tiempo que decías, Silvina, y un poco esto que manejabas, Enrique, del abordaje un poco con humor y no tanto, porque creo que el lenguaje es muy importante, ¿no? Entonces podemos pensar cómo hacemos, cómo es el abordaje para enfrentar el sufrimiento, y estamos hablando en términos de lucha y de armas, ¿no? Entonces también podemos pensarlo, y es lo que les vengo a contar, porque les vengo a hablar de una herramienta para acompañar a afrontar, que habla como de un horizonte más que de enfrentar, ¿no? Entonces, hoy les voy a compartir esta herramienta que es una forma de hacer el legado, que se llama terapia de la dignidad. Pero no les vengo a hablar de la dignidad, no les vengo a hablar de una forma de hablar ni de una forma de hacer, sino les vengo a hablar de una mirada. Y esta herramienta que les voy a compartir surgió a partir del trabajo y de la investigación de un equipo en Canadá, en Manitoba, en la Universidad de Manitoba, guiados por un psiquiatra que se llama Harvey Chochinov, que como todos los que investigan, primero se hizo alguna pregunta. Se daba cuenta que había muchas personas
que transitando el final de su vida pedían morir, pero no estaban transitando una depresión y bueno, no se podía medicar eso, entonces empezaron a investigar y a preguntarse. Y él comenta que tuvo un día una epifanía. La epifanía que tuvo fue cuando fue a visitar a un enfermo caquéctico en un hospital postrado, y no era la primera vez que lo visitaba, pero cuando lo fue a ver, cuando se retiraba de la habitación en la mesita de luz, vio una foto. Y en la foto había un físico-culturista. Y entonces, ahí, esa fue la epifanía que tuvo Harvey. Que este hombre o la persona que amablemente le acercó la foto, que por ahí era alguien que lo quería, estaba diciendo lo que él decía. Así quiero que me vean, así quiero que me recuerden, ese soy yo. A mí me pasó hace no mucho con una paciente que acompañé, Marta, bastante difícil y le costó mucho confiar, y vieron esas casas muy modernas que no tienen ninguna decoración, una mesa con un florero con una sola flor, y a la tercera o cuarta visita empecé a ver que ella agarró una foto de ella cuando era joven y la ponía enfrente mirándome a mí. Yo decía, qué impresionante, ella también quiere hablar de eso. Por eso, yo un poco hoy les quiero hablar de la mirada. La mirada es mucho más acogedora en el principio, estamos todos atentos, ¿no? La mirada en la llegada, la mirada del apego, ese que nos estructura como seres humanos, pero ¿qué pasa en el final? ¿Cómo miramos? ¿Qué ve reflejado en nuestros ojos ese que lo miramos? Son preguntas que nos guían. O no miramos directamente, ¿no? Entonces, hicieron estas investigaciones preguntándose, y las hicieron, como les dije, en Canadá y en Australia. Y algunas de las conclusiones que sacaron nos llevan, vamos acercándonos a esta herramienta, ¿no? Que había una relación directa entre el deseo de morir del paciente y su percepción, obviamente que no la pierde la dignidad, pero percibe que la pierde, ¿no? Entonces, Chochinov nos dice, la forma en que los pacientes experimentan ser vistos por los proveedores de atención médica es el predictor más ferviente del sentido de dignidad. Somos los espejos, se miran en nuestros ojos. Ahí cuando vemos esa foto, que los que lo conocen saben que es un médico, Matías, que está mirando a Aldo, que es un huésped o un paciente que tuvimos en nuestra casa, vemos una mirada y una caricia amorosa. Y también vemos una mirada de Aldo que no lo mira a él, sino que mira como evocando. Esa mirada la he visto cuando trabajamos haciendo el legado, cuando las personas recuerdan y sacan la mirada, no la anclan en voz, sino que están evocando. Porque cuando alguien cree que ha perdido la dignidad, bueno, todo esto, miren, si no es una imagen que podemos ver en un hospital, ¿no es cierto? Todo esto es cuando se percibe que se ha perdido la dignidad. Entonces, este equipo, para ir acercándome a lo que les quiero contar hoy, hizo un modelo, ¿no? Un modelo en el que trabajaba las necesidades y los retos en el final de la vida, una guía y una dirección. Este modelo de la dignidad, hecho por el equipo de Harvey Chochinov, es el más validado y testeado. Todo tiene que ver con cómo hacer para que la persona perciba que sigue siendo digna, cómo favorecer eso, y resulta ser un mapa terapéutico. No se asusten con esto que les voy a poner ahora, solamente es para ubicarles, ¿no? Son las principales categorías de la dignidad que trabajan ellos. Las primeras tienen que ver con todo lo físico, las del centro con lo psicológico y lo espiritual, y la tercera columna se refiere a lo social, ¿no? Todo en relación a la percepción de dignidad. Pero si vemos acá, habla de la generación de un legado. Entonces, de ahí surge esto que se llama la terapia de la dignidad, que es lo que hoy les voy a contar un poco, cómo es que hacemos este legado. Porque estamos hablando mucho, escuchando mucho, no estábamos hablando, yo estaba escuchando mucho de lo que hablaban sobre el alivio del sufrimiento, y creo que también, no solamente, sabemos que lo hacemos, no solamente aliviamos el sufrimiento, sino que favorecemos el bienestar, no solamente del que está enfermo, sino de su familia, en este tiempo. Entonces, este legado, muchas veces al presentarlo le podemos decir a la persona que está enferma, es aquí ahora, para allá y entonces.
estas palabras van a hablar por vos en el futuro. Son maneras de presentarle a la persona. Entonces nos preguntamos, ¿qué es este legado? Bueno, es una intervención terapéutica que es breve, es individualizada, es una entrevista semiestructurada que después se transforma en una narración. Pero no es un cuestionario, no es una biografía, hay un cuestionario, pero no se lo vamos a dar a la persona, nos guía. Es un marco de referencia ese cuestionario. Sigue siendo una oportunidad para que la persona conecte con esas memorias, las memorias elegidas. O sea, no voy a contar mi vida, voy a hacer el hilo a través de las memorias que yo elijo para compartir o para que hablen de mí cuando yo ya no esté. Y a la vez es un proyecto, un motivo de esperanza, de seguir haciendo algo, de tener algo para hacer. Esa sería una definición más específica de Chochinov. Es un marco cuidadosamente construido de guía, de preguntas, para que los participantes compartan sus pensamientos, recuerdos, consejos, esperanzas y sueños con aquellos que están a punto de dejar atrás. Y nos preguntamos, ¿para quién y con quién? ¿Para quién es? Para alguien que sea un adulto, no está pensada para niños. Es un adulto existencialmente preparado, un adulto que sabe que va a morir, un adulto de alguna manera que ha aceptado y que puede pensar en dejar un legado. No solo para alguien que está transitando el final, por ejemplo, por una enfermedad oncológica, a veces puede ser con personas que estén en el comienzo de una enfermedad que les provoque un deterioro cognitivo. Entonces, dentro de un tiempo saben que ya no lo van a poder hacer y quieren decir esas palabras que después no van a poder decir. ¿Y quién te acompaña? Alguien que tenga la capacitación adecuada, con la habilidad, con la experiencia y con muchas ganas de escuchar, ¿no?, el relato que va a hacer. ¿Y para qué lo hacemos? Para seguir reforzando el sentido, para que la persona se contacte con esos logros que lo hicieron único, con las experiencias, ¿no? Para abordar la angustia existencial, para ayudar a disminuir el sufrimiento, para mejorar la calidad de vida, para seguir construyendo la identidad hasta el final. Estas cosas que las personas cuentan y aparecen y quedan por escrito, sabemos que mitigan el sufrimiento, tanto de ellos, porque es terapéutico en el momento que se hace, como de aquellos que quedan. Esto se los voy a poner así, pero se los voy a contar muy escuetamente. Cuando es un encuentro de 1 hora, el hacer el legado. Antes se prepara a la persona y se le puede dar el cuestionario para que lo mire, diciéndole que lea las preguntas porque sabemos que vamos a andar por ahí, pero no de ninguna manera que las conteste, ni que crea que nuestro trabajo va a ser contestarlas. Entonces, antes de empezar siempre se chequea el estado emocional de la persona autoevaluado, antes y después. Es una conversación, como le dije, semiestructurado. Es una conversación que dura 1 hora y se graba. A veces se filma, sobre todo cuando las personas están más débiles y por ahí no se escucha tanto, todo lo gestual suma. Eso luego se transcribe, luego se edita y se lo lleva de vuelta al borde de la cama o a la silla, si la persona todavía no está en cama, se lo lee de manera conjunta y se hacen las correcciones. Ese es un momento de una evocación emocional muy profunda, cuando le lees a la persona la historia que contó. Y después también se pacta cómo se va a entregar el legado. Puede ser que te pida que lo guardes para cuando llegue el momento, puede pedir de guardarlo él o puede dárselo a la familia. Yo ahora les voy a compartir esas preguntas que, como les digo, no se las decimos tal cual, pero son las que orientan y tienen que ver un poco con lo que hablabas vos, Enrique, de lo intra, lo inter y lo trans. Si digo, para que lo vayamos pensando, ¿no? Y el sentido, la conexión y la trascendencia, es lindo pensarlas atravesadas por eso. Él no habla en estos términos, pero estamos todos hablando de lo mismo, ¿no? Contame un poco sobre tu historia de vida, particularmente las partes que más recordás o pensás que son más importantes. ¿Cuándo te sentiste más vivo? ¿Hay cosas específicas que quisieras que tu familia supiera o recordara sobre vos? ¿Cuáles son los papeles más importantes que has desempeñado en tu vida? ¿Por qué eran tan importantes para vos? ¿Y qué crees que lograste en estos papeles? ¿Cuáles son tus logros más importantes? ¿De qué te sentís orgulloso? ¿Hay cosas en particular que sientas que aún hay que decir a tus seres queridos?
o cosas que te gustaría tomar el tiempo para decir una vez más? ¿Cuáles son tus esperanzas y sueños para tus seres queridos? Yo las leo rápido, vieron que son muy profundas las preguntas y cada vez más profundas de una honda evocación, ¿no? ¿Qué aprendiste de la vida que quisieras transmitir a otros? ¿Qué consejos o palabras de guía querrías transmitir? ¿Hay palabras o quizás instrucciones que te gustaría ofrecer a tu familia para ayudar a prepararlos para el futuro? Y al crear este registro permanente, ¿hay cosas que te gustaría incluir? A veces incluyen recetas, canciones, letras de canciones, ¿no? Fotos, lo que la persona quiera. Nosotros en general en el hospice muchas veces cuando lo hemos hecho son carpetas A4 como esas de presentación de trabajo de la universidad con las hojas y nada más, pero he visto en Estados Unidos o Canadá unos libros impresionantes, pero creo que la calidad de lo que está escrito no tiene que ver con la calidad del papel, ¿no? Es porque he visto cómo lo que genera en el que lo lee. Muchas veces se empieza como con una analogía de un álbum de fotos. Si tu vida fuera un álbum de fotos, ¿por cuál empezarías a contármela? Es un momento muy agradable y ahí hay que pedirle muchos detalles para que pueda evocar más las emociones y vuelva a recrear o a volver a sentir esas emociones. Y cada persona empieza por donde quiere. Algunos por ahí empiezan por la infancia, pero otros por ahí empiezan por este momento o lo que fuera. Tenemos que saber que hay historias que son lindas, otras pueden ser tristes o feas. Lo importante es que sea auténtica. Por eso cuando editamos tenemos que ser súper respetuosos de usar las palabras y el modo de la persona. No es un espacio de develación de secretos. Nadie en un legado va a decir porque tu verdadero padre es... No. Si sucede una cosa así en una escena, en el borde de la cama, uno tiene que parar la grabación y decirle, bueno, este no es el ámbito, eso debería ser algo que se tiene que solucionar antes. Es un ejemplo extremo, ¿no? Pero para que quede claro, queremos que aparezca la persona, y le reconozcan. Esto, como no quiero extenderme demasiado, Oscar fue el primer enfermo que acompañé en el hospice, era un gaucho, ¿no? Y yo les voy a leer 3 párrafos de su legado. Él estaba separado de Mirta, como ven ahí en el genograma. Él quería a toda costa volver con Mirta, que era la esposa, pero ella no quería saber nada, pero lo acompañó mucho. Bueno, los hijos un poco... En la pregunta inicial que le hacemos la Patient Dignity Question, esto creo que es importante, hablaban que era un padre difícil, que se dejaba cuidar, pero que fue siempre una persona muy independiente y que le costaba. Oscar dijo estas cosas, imagínense, él era un peticero, un hombre que cuidaba caballos, que de muy pocas palabras, muy hosco y muy distante con sus familias, ¿no? Y él pudo decir estas cosas. Los hijos... imagínense que estamos hablando, como les digo, de un gaucho, de un peticero. Los hijos te tiran mucho, quizás no les demostré, pero por dentro estaban acá, con la mano en el pecho. Agregamos ahí en el legado porque esos son los comentarios que se escriben. Toda la vida y hoy aún están. Me da tranquilidad porque Mirta no se quedará sola. Ella no va a sufrir. Tiene hijos, tiene nueras y de alguna manera queda la familia formada. Por ahí a mí me tocó la enfermedad, que ellos sigan siendo felices porque se han portado bien. Ahí aparece su hipótesis, ¿no?, de la enfermedad. Y con Mirta, si vuelve o no, porque él quería seguir con ella, la amistad la vamos a tener igual. Y la voy a ayudar en lo que pueda, no cambia nada. La familia está intacta. Y eso es bueno, que quede escrito, que ella se quede tranquila, va a vivir en paz. Miren el peso, ¿no?, de estas palabras. Porque así tendría que haber sido, porque él fue bastante mal marido, por eso, ¿no? Porque así tendría que haber sido y no pudo antes, ahora sí. Menos mal que llegué a eso. Por ella, más por ella, y para que no diga, no fue tan malo el desgraciado. Y ahí pongo, sonreímos, porque claro, era como una broma y sus hijos sonrieron, porque yo los acompañé en su casa cuando lo leían, ¿no? Y unos meses después, Julio, uno de sus hijos, me mandó un WhatsApp cuando le dije, ¿qué le dirías a personas que quieren formarse en esto, de tu experiencia? Y me mandó este WhatsApp. Mi nombre es Julio, hijo de Oscar, huésped que estuvo en el hospice. Quería contarles sobre lo que significó para toda la familia el legado que nos dejó papá. En este caso particular, papá era una persona muy reservada a la hora de expresar sus sentimientos. Y fue en el legado que nos dejó, que hizo con Florencia, le fue fácil expresarse. Y nos dejó escrito lo que pensaba, lo que quería para cada uno de la familia.
Y eso es algo maravilloso, porque es algo que queda para siempre. Y que cuando uno está triste lee eso y le da fuerzas. Es un tesoro. Esa es la opinión de Julio. Yo considero que acompañar a alguien a hacer un legado es un trabajo espiritual. Como les decía, trabajamos el sentido, la conexión y la trascendencia a través del relato que la persona hace de sus memorias, ¿no? De su vida. Esta es otra parte de otro legado que también me parecía muy lindo, es el último que les voy a compartir. Este señor lo acompañé en el Hospital Austral y vamos a ponerle nombre Jorge, y yo le preguntaba, ¿cuáles son tus esperanzas y sueños para ellas y Carmen? Ellas son las hijas, que sean felices como yo. ¿Cómo te sentís hoy? Tranquilo y en paz. ¿Y qué te da hoy? Paz y tranquilidad. Lograr lo que logré. Por eso lloro emocionado al ver los logros. Ahora me siento bien. La única manera de buscar felicidad es con amor. El amor lo cambia. Para mí lo cambia. Si me decís que dejo un montón de cosas, pero no me dejo nada. Yo estoy libre. Yo di todo lo mío. Para mí, ¿qué pretendés en la vida? Felicidad, nada más. Yo la tengo. Esas fueron exactamente sus palabras, porque estaban grabadas. También cuando uno acompaña el legado, que son largos, yo le estoy leyendo pedacitos, ¿no? Podés ir viendo que aparece algo de la personalidad o de lo que fue importante para la persona, y eso puede llegar a ser como un título, ¿no? Por ejemplo, alguien que, no sé, que se destacó por ser una persona muy cuidadora. Entonces, podemos armar, si la persona quiere, puede tener un título, su legado, ¿no? Y estos son algunos datos que son más duros, que le gustan más a los más científicos, que nos comparte Chochinov y su equipo, evaluando a los familiares y a las personas que transitaron esta experiencia de trabajar con esta herramienta, ¿no? Ven que casi todos son porcentajes altos que refieren satisfacción al hacerlo, o más percepción de sentido, o más voluntad clara de vivir, etc. Hay datos que por ahí, como psicólogas, nos gustan más, que son datos más blandos, y podemos encontrar en estos legados innumerables afirmaciones de amor y también expresiones de arrepentimiento. También sabemos que es breve, posible y terapéutico en sí, porque el momento de hacerlo es terapéutico, y después sabemos que lo que queda para los que lo leen también es terapéutico. Pone el acento en el proyecto y en construir sentido. Es otra oportunidad para compartir esos momentos que dieron forma a nuestras vidas. Es como pararnos en lo más alto de un camino y ver todo el recorrido. En realidad no vemos nunca todo el recorrido, vemos partes, ¿no? Son memorias de lo vivido, y tiene un gran potencial de un impacto multigeneracional. Muchas veces me gusta imaginar o poner imágenes, ¿no? Hasta ahora siempre venía poniendo la misma, que era una montaña que se reflejaba en el lago, pero encontré esta el otro día y me gustó mucho, porque hay una parte que se ve, otra parte que no se ve, y el legado es así, ¿no? En el legado no vemos toda la historia, pero es hermoso, hay partes que se intuyen de lo que aflora. Entonces me gustó mucho compartirles esta foto como una metáfora del legado. Y ya para terminar, quería compartirles, ya que saben que trabajo en el ámbito hospice, encontré esta foto en la que está Cicely Saunders con Harvey Chochinov. Tiene bastante mala luz la foto, pero me emocionó mucho y me gustaba terminar con ella esta presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Florencia. Yo tengo como una percepción de que más que escuchar estamos conectados entre todos, ¿no es cierto? Vamos a hacer ahora un descanso. Ahí está Marina afuera, creo que también Isabel, con algún cafecito, y retomamos en un ratito. Yo creo que es importante en este momento decir que para el Consejo Académico de Ética en Medicina, cada uno de ustedes es importante, y así como estamos compartiendo este encuentro, también están llamados, si les interesan, a sumarse, ¿no es cierto?, con una membresía o recibiendo información, etcétera, porque a veces suena
Consejo Académico de Ética en Medicina, y preferiría que más allá de la imaginación, que esto es, esto que estamos compartiendo hoy creo que es una muestra de lo que intentamos construir juntos. Tomamos un café y volvemos.